Luis del Pino es Radio Libertad. La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz reunió a más de 4.300 personas en el pabellón Carolina Marín de Huelva. La ceremonia transcurrió en un clima de silencio y solemnidad. Los reyes fueron recibidos con aplausos, mientras que los miembros del gobierno presentes accedieron por otra puerta para evitar los posibles abucheos, según se vio fuera del recinto. Es decir, los ministros, con Montero a la cabeza, llegaron por una puerta lateral distinta a la de sus majestades los reyes, precisamente para esquivar los reproches de la multitud allí congregada. El momento más emotivo lo protagonizó Liliana Sáez, hija de una de las fallecidas, cuando leyó una acción de gracias en la que combinó agradecimientos con reproches al gobierno por su gestión y por el intento de organizar un funeral laico. Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. El obispo emérito de Huelva leyó los nombres de las víctimas antes del Padre Nuestro en una Eucaristía presidida por la Virgen de la Cinta. Al finalizar, los reyes recorrieron la pista para saludar uno a uno a los familiares en un gesto que se prolongó durante más de media hora. Bueno, pues un poco lo previsto. Los reyes fueron recibidos con aplausos a su llegada al funeral. El gobierno mandó a 3 ministros, Luis Planas, Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero, que evitaron la entrada de autoridades para así no recibir los abucheos o no ser increpados por la gente. El funeral pues transcurrió la misa en un silencio tremendo y pues pudimos escuchar ese discurso de esa víctima pues que llega al corazón, diciendo cómo efectivamente pues ante una tragedia derivada de un accidente inesperado y en este caso evitable, pues de repente te han partido la vida y entonces echas de menos las palabras, los besos, los abrazos que no diste o que no pudiste dar. En fin, la verdad es que resulta estremecedor pensar cómo se ha destrozado la vida a las familias de esas 45 víctimas por una mezcla de incompetencia, de avaricia. No había necesidad de nada de eso, no tenía por qué haber sucedido si en vez de poner a amigos a dirigir las cosas se pusiera gente competente que sabe lo que hace y que se preocupa del prójimo. No tenía por qué haber pasado si el dinero se dedicara a lo que hay que dedicar, que es a mantener las infraestructuras. ¿Había necesidad de llegar a esto? ¿Había necesidad de destrozar a tanta gente? Ninguna. Pero estamos gobernados por personas que, bueno, carecen de cualquier tipo de respeto o empatía por aquellos a los que gobiernan. Carecen de cualquier tipo de consideración hacia los ciudadanos a los que se deben. Lo peor de todo no es que dijeran
Si nos gastamos el dinero que tiene que ir a mantenimiento en otras cosas, pues vamos a acabar con la vida de personas. No, el problema es que no dedicaron ni un segundo, porque no les importa. Les damos igual. Conceptúan el poder como una forma de ganar un dinero. Bueno, de apropiarse de un dinero que jamás ganarían de manera honrada, como una forma de meter a gente próxima para así perpetuar la cadena de favores entre corruptos nepotistas y nada más. Es que no se han parado ni un segundo a pensar en las consecuencias de las cosas que hacían. O sea, no han pensado, uy, esto que voy a hacer lo mismo mata a gente. No, es que ni lo han pensado. Les damos lo mismo. Una de las apelaciones ayer, y la hicieron tanto las víctimas como las autoridades eclesiásticas, pues fue a conocer la verdad de lo sucedido. Las víctimas del accidente de Adamuz quieren que se depuren las responsabilidades, porque al final es la única manera de poder no reparar, porque ya no tiene reparación, pero sí por lo menos llevar tranquilidad al alma de las personas que han sobrevivido al accidente o que son familiares de quienes han fallecido. Por lo menos dejarles el consuelo de que todo esto haya servido para que en el futuro no haya más víctimas. Y no haya más víctimas porque quienes han provocado esta tragedia han pagado por sus responsabilidades, y de esa manera los siguientes se tentarán la ropa, si no porque les preocupen los ciudadanos, si al menos para no acabar en la cárcel. Bueno, ayer se distribuían unas imágenes dantescas. Colapso en el consulado pakistaní de Barcelona porque se lanzaron los pakistaníes como locos a pedir certificados de antecedentes penales para poder acogerse a la regularización de Pedro Sánchez. Escuchen. Les vamos a hablar ahora de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, la medida pactada entre el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos que prevé regularizar a unos 500.000 inmigrantes que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia antes del día 31 de diciembre de 2025. Cientos de ciudadanos pakistaníes han colapsado el consulado de su país en Barcelona para obtener documentación, pasaportes, certificados de antecedentes penales, una documentación que es necesaria para acogerse a esa regularización extraordinaria anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez. Las colas que comenzaron el miércoles han obligado a cortar un carril de la avenida Sarriá y a reforzar la seguridad coordinándose con Guardia Urbana y con los mozos de escuadra. Ya saben que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado la tramitación de un Real Decreto que permitirá aplicar esa regularización sin pasar por el Congreso, donde, como saben, no cuentan con mayoría tras su ruptura con Junts. Bueno, pues tenemos en estos momentos ya en marcha todo el proceso, a la espera de que alguno de los recursos y algunas de las decisiones que se están tomando en el ámbito europeo por parte especialmente de Vox, también por parte del PP, con quizá menos contundencia, pero también están moviendo ficha. Vamos a esperar a ver si se consigue paralizar esta medida, pero por lo pronto pues ya tenemos eso, colapso en el consulado pakistaní. Se va a regularizar en masa a un montón de personas que estaban irregularmente en este país. ¿De qué vivían esas personas? Pues lo curioso es que muchas de ellas acceden a distintos tipos de ayudas, aún siendo inmigrantes irregulares. O sea, Hacienda te persigue como se te ocurra quitar 3 euros en una declaración. Ahora, si eres irregular, no cotizas 1 euro, entonces te dan ayudas. Pues está estupendo. Por otro lado, pues algunos de los que se pretende regularizar están trabajando y en teoría pues se supone que eso permitirá que algún empresario que les tiene contratados en negro los regularice. Lo dudo mucho.
Quien tiene contratada gente en negro, pues se está ahorrando dinero. Se está ahorrando un dinero porque no cotiza a la seguridad social y, por supuesto, porque al fin y al cabo de esa manera consigue pagar salarios más bajos. Si le regularizan a alguien, pues se buscará al siguiente irregular para que le siga saliendo a cuenta contratarle, para que le siga saliendo a cuenta o para seguir aprovechándose del sistema. Al final, lo comenté ayer, ese estudio de Jesús Fernández Villaverde: cada inmigrante no cualificado que viene no solo no aporta nada a las arcas del Estado, sino que a lo largo de su vida laboral nos cuesta 200.000 euros. La diferencia entre lo que consume de servicios públicos y lo que aporta a las arcas del Estado. Con lo cual el negocio es ruinoso. Regularizar 500.000 inmigrantes más significa pues 100.000 millones de euros en pérdidas para el país. Eso sí, el Producto Interior Bruto crecerá, que eso pues Sánchez tratará de exhibirlo como un logro de su política económica. Cada día más arruinados, pero el Producto Interior Bruto crece. Bueno, acabo de ver una noticia hace un rato de un experto que alerta de que la sarna se ha multiplicado por 50 en los últimos años en España. O sea, la sarna, enfermedad absolutamente de regiones pobres, de regiones carentes de cualquier tipo de higiene, de regiones donde no hay acceso a una limpieza diaria de la gente. Bueno, pues la sarna se ha multiplicado por 50 en España. Debe de ser otra ventaja de la multiculturalidad. Igual que importamos casos de sarampión y ya no somos un país libre de sarampión, parece que también importamos la sarna con Pedro I el Sarnoso en la Moncloa. Bueno, hablando de esto de la inmigración, ya saben ustedes que la Conferencia Episcopal, que nunca pierde ocasión de situarse del lado del gobierno, llámese la profanación del Valle de los Caídos o cualquier otra política social del gobierno, pues ha emitido un comunicado alabando la regularización de 500.000 personas de golpe. No explican por qué en el Vaticano está prohibido entrar como inmigrante irregular. No explican por qué no acogen en el Vaticano esos 500.000. Deberían. Hombre, tampoco ocupa tanto 500.000 personas si las hacinas suficientemente, ¿no? Así que nada, todos al Vaticano. Tiendas de campaña en la Plaza de San Pedro y ahí caben un montón. Pero no toda la Conferencia Episcopal está en lo mismo. Al menos hay 2 obispos disidentes. Bueno, menos mal. Hay 2 obispos justos en Sodoma. Escuchen. Les seguimos hablando de la regularización masiva de inmigrantes porque hay 2 obispos que han querido mostrarse en contra, desmarcándose del comunicado oficial de la Conferencia Episcopal. Concretamente se trata de Jesús Sanz, el obispo de Oviedo, y José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela Alicante, quienes han expresado públicamente su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno mediante decreto. Ambos critican que una medida de esta magnitud no pase por el Congreso y sostienen que España no puede acoger a todo el mundo. El obispo de Oviedo pide políticas realistas y prudentes frente a opciones populistas, mientras que el obispo Munilla acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar a los inmigrantes como herramienta de negociación política. Estas posiciones contrastan con la de la Conferencia Episcopal, cuyo presidente Luis Argüello celebró el inicio del proceso y lo calificó como un reconocimiento de la dignidad humana. Le escuchamos. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible
de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. Esa era Monseñor Argüello defendiendo en nombre de la Conferencia Episcopal la regularización. ¿No? ¿Qué tiene que ver en esa postura de la Iglesia la cantidad de dinero que reciben ONGs vinculadas a la Iglesia por precisamente el trato a los inmigrantes? Hay una ONG que se llama ACCEM que ha recibido muchísimas decenas de millones de euros. Diría que cientos, pero no estoy seguro de si son 100 y pico, 200 y pico, así que me tentaré la ropa y diré muchas decenas de millones de euros por traer inmigrantes a la península. Vamos, que es un negocio para algunas ONGs vinculadas a la Iglesia. Con lo cual, pues habría que preguntarse qué parte de esa toma de postura de la Conferencia Episcopal es caridad y qué parte es avaricia, ¿no? En fin. Bueno, en Estados Unidos ya saben ustedes que Trump ha aplicado una política de cierre total de las fronteras a la inmigración irregular y como resultado, por primera vez en, creo que es en 50 años, ha habido saldo migratorio neto, es decir, entre la gente que se ha deportado, que es aproximadamente 500.000 de personas, y los que se han autodeportado, es decir, se han ido directamente sin esperar a que vaya una pareja de guardias de frontera a detenerles, pues que son unos 2 millones los que lo han hecho, pues ha salido más gente de Estados Unidos que ha entrado. Es decir, por primera vez en 50 años hay un saldo migratorio negativo. Lo cual, pues por supuesto, está afectando a los empresarios golfos que se dedican a contratar inmigrantes irregulares para que les salga más barato el asunto y así bajar salarios. Y por supuesto también está afectando a mucha gente que estaba en Estados Unidos para trabajar normalmente. Y hombre, pues lo único que querían era abrirse camino. Pero oiga, si se quiere uno abrir camino en Estados Unidos, pues hay una serie de vías legales para entrar. Opte usted a entrar legalmente y trabaje. Sí, eso, todos los países están encantados de tener trabajadores dispuestos a sacar adelante el país. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que entres ilegalmente, es decir, que empieces tu estancia en el país para empezar incumpliendo las leyes que dicen que no puedes entrar irregularmente. Trump está aplicando esas políticas, utilizando a la policía de fronteras y al servicio de inmigración, pues para detener a gente que está irregularmente en el país, y eso está originando pues protestas por parte de activistas de la extrema izquierda. Y recientemente, en una de esas protestas, pues murió de un disparo de la policía uno de los que estaban allí. Y lo que se transmitió a la gente era que el que había muerto ahí realmente era un pobre enfermero, que a lo que estaba era por ver si hacían falta sus servicios. Pues resulta que el pobre enfermero, como dice hoy el periódico El País, que no creo que sea un periódico de la fachosfera, pues ese pobre enfermero, entre comillas, está grabado una semana antes de esos altercados donde perdió la vida, participando en otros altercados, y se le ve perfectamente increpando a la policía, escupiendo a un coche policial y rompiendo a patadas uno de los faros del coche policial, y se le ve perfectamente en el vídeo portando una pistola en el pantalón. Así que el pobre enfermero, pues parece que no era tan pobre ni tan enfermero. Vamos, que era un activista radical que una semana después fue a otra protesta más con la pistola, y ahí pues recibió un tiro. Escuchen.
Abrimos la página de información internacional hablándoles de Estados Unidos porque continúa la polémica sobre el caso del ICE, de los agentes de control de fronteras y de sus actuaciones. Y es que se acaba de conocer un vídeo publicado por el medio The News Movement que muestra un altercado entre Alex Preti y varios agentes migratorios ocurrido justo 11 días antes de que este activista fuera abatido por la patrulla fronteriza en Minneapolis. Alex Preti era un activista y enfermero en Minneapolis que fue, como saben, abatido por agentes federales en una operación contra la inmigración ilegal. Y la polémica surge porque los vídeos difundidos muestran que recibió varios disparos. En la nueva grabación que ahora se ha difundido, se ve al propio Alex Preti increpando a agentes del ICE durante una protesta anterior, llegando a dañar la luz trasera de su vehículo. Uno de los agentes lo derriba y al incorporarse se aprecia que Preti llevaba un arma en la parte trasera del pantalón. La familia ha confirmado que el hombre del vídeo es Alex Preti, aunque defiende que nada de lo ocurrido justifica que recibiera una decena de disparos 11 días después, en otro altercado. Como saben, los dos agentes federales implicados han sido apartados de su puesto, según el Departamento de Seguridad Nacional, pese a que la administración Trump defiende que inicialmente su actuación era correcta. Y es que el nuevo vídeo ha reavivado la creencia de que era un hombre conflictivo, por lo que las autoridades siguen defendiendo que esa actuación estaba más que justificada. Bueno, pues lo que ha hecho el gobierno Trump ha sido suspender provisionalmente a los dos policías que una semana después de esos altercados violentos y en otros altercados donde también acudió este tío con un arma cargada, pues le abatieron a tiros. Les ha suspendido a la espera de la investigación judicial y es lo correcto. Evidentemente uno puede ser un extremista violento, uno puede ser lo que sea, uno puede llevar un arma cargada a unas protestas contra la policía y eso no necesariamente justifica que te metan un tiro. Tendrá que haber una investigación policial y tendrá que ver un juez si la reacción de los policías fue correcta o no fue correcta, y si no fue correcta, pues tendrán que hacer frente a sus responsabilidades, por supuesto. Pero vamos, que no es que dos policías lleguen allí y maten a un pobre tío que está ahí protestando pacíficamente. No, hablamos de un tío violento, un tío que iba con un arma cargada, y hablamos de un altercado donde de repente se dispara un arma y como resultado dos policías le abaten a tiros al tío. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa y que la justicia actúe. Pero rollitos sentimentales no, rollitos del pobre enfermero que iba allí pacíficamente a ver si hacían falta sus servicios. No, este tío era un extremista radical, armado, y bueno, pues no sé, yo creo que no se le ocurre más que al que asó la manteca ir a protestar contra la policía con un arma cargada. En fin, eso... no sé, yo no lo haría, ¿eh? Bueno, ¿recuerdan ustedes el Qatargate? Bueno, pues ayer ha tenido Ursula von der Leyen que cesar a un alto cargo por recibir dinero de Qatar. Escuchen. Terminamos el repaso de este bloque de noticias contándoles que la Comisión Europea ha despedido a Enric Hololei, el exdirector general de Transporte, por corrupción. Se le ha abierto un expediente disciplinario por su presunta implicación en la trama de sobornos de Qatar, conocida como el Qatargate. Aunque la investigación de la OLAF, el órgano anticorrupción europeo, no está acreditando definitivamente esos delitos penales, sí que ha detectado incumplimientos graves de sus obligaciones como alto funcionario. Su salida está prevista para mediados de febrero y busca cerrar así uno de los episodios más incómodos para Ursula von der Leyen, porque el Qatargate es el mayor escándalo de corrupción ocurrido en Bruselas hasta el momento. Hasta el momento está bien eso, por no mencionar los escándalos de corrupción que no traspasan la frontera legal y no por eso dejan de ser una muestra de falta de ética. Me refiero a tanto ex dirigente europeo que ha estado cobrando de las empresas energéticas rusas, me refiero a tanto dirigente europeo que cobra de una manera o de otra de China. Por ejemplo, yo qué sé, si vas a dar una conferencia patrocinada por China siendo político en activo, eso es punible. Pues no sé, a lo mejor no, pero desde luego sí que es reprobable.
El caso es que tenemos ahí el Qatargate, el Morocco-gate, tenemos el Huawei-gate, tenemos todos los gates del mundo, hasta Bill Gates le tenemos pululando por Europa a ver a quién saca pasta para su fundación, porque el pobre hombre anda a la cuarta pregunta y necesita donantes. Pedro Sánchez le dio 100 millones de dólares de los bolsillos de los españoles, que como somos más ricos que Bill Gates, pues financiamos su fundación. Europa es un lodazal de gente que para nada se preocupa de los ciudadanos europeos, les importa un soberano bledo. Además, tienen esa soberbia del ingeniero social, el que dice, no, la sociedad tiene que ir por ahí. Oiga, es que la sociedad no quiere ir por ahí. Yo digo por dónde van. Esta gente hay que echarla. No toda, todos a la puñetera calle. Y a trabajar en algo útil y a dejar de dar por saco a los ciudadanos europeos. Porque el que no es un ladrón es un iluminado, el que no es un amigo de los totalitarios y el que no es simplemente un jeta que se dedica a tener un sueldo público apuntándose a la moda del momento. Todo eso es grasa que sobra. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el zar de la frontera del presidente Trump, Tom Homan, desveló su plan para Minnesota. El estado se convirtió en el epicentro del debate sobre las políticas migratorias, con operaciones del ICE, protestas contra aquellas operaciones y la muerte de 2 manifestantes a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Homan es el elegido de Trump para, en sus palabras, arreglar la situación. Bajo su liderazgo, se reducirán los agentes federales y se ampliará la colaboración con las autoridades locales. Homan remarcó que se seguirán llevando a cabo operaciones de deportación. Además, pidió reducir la retórica del odio contra los uniformados federales. ¿Y qué celebridades dejaron Estados Unidos tras la reelección de Donald Trump? Varias personalidades del cine y la televisión prometieron dejar el país tras la victoria del republicano, pero ¿quién cumplió? Entre los incumplidores, al menos por ahora, se encuentran Kristen Stewart, Sharon Stone y Cher. Por otro lado, sí cumplieron figuras como Rosie O'Donnell. Y finalmente contarles que el Departamento de Justicia intenta sumarse a una demanda que alega que la Escuela de Medicina de la UCLA discriminó a los solicitantes de admisión blancos y asiático-americanos. La presentación del Departamento de Justicia alega que la escuela utiliza un enfoque sistemáticamente racista para las admisiones que privilegia a los solicitantes negros e hispanos sobre los solicitantes blancos y asiáticos en la Universidad de California. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30.